Comenzamos con la clase 2, parte 2, sucesiones divergentes y aritmética de límites en RQ. Vimos en la parte pasada de esta clase la definición de sucesión convergente, que es la que tiene límite L en RQ. Cumple alguna, o la definición de tener límite L en RQ, o alguna de las dos condiciones equivalentes que vimos en la parte pasada de esta clase. Por ejemplo, una sucesión convergente que tiene límite en RQ es la siguiente. La sucesión cuya primera coordenada es 3 más 1 sobre n y la segunda coordenada 2n cuadrado dividido n cuadrado más 1. El límite L es 3, 2, pues coordenada a coordenada, la primera coordenada cuando n tiende a infinito tiende a 3 y la segunda a 2. Siempre en las sucesiones el subíndice n, el número natural n, que indica el momento en que aparece el punto en la sucesión, tiende a infinito, es creciente. Así que usamos la condición 1, vista en la clase pasada de definición de límite. Si coordenada a coordenada tiene límite y es 3, 2, el límite en R2 es 3,2, es el punto 3,2. También podemos usar directamente la definición de límite. Si consideramos la norma del vector a sub n menos L, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, que son 3 más 1 sobre n menos 3 al cuadrado, y 2n cuadrado n2 más 1 menos 2 al cuadrado. Si eso tiende a 0 es porque la sucesión a sub n tiende a L. Y efectivamente, operando dentro de la raíz cuadrada, queda la suma de los cuadrados de dos sucesiones de reales, 1 sobre n, que tiende a 0, y menos 2 a la n cuadrado más 1, que también tiende a 0, así que la raíz cuadrada de los cuadrados de esos números reales tiende a 0. Por lo tanto, la norma de a sub n menos L tiende a 0 y a sub n tiende a L. O sea que lo hicimos de dos formas distintas. Una directamente encontrando los límites coordenada a coordenada, que es lo más fácil, y otra aplicando la definición de límite o la condición 2 que vimos en la última parte de esta clase. Ahora veamos qué significa sucesión no convergente. Es la que no tiene límite L en RQ. O sea, alguna de las coordenadas de la sucesión a sub n, de los puntos a sub n de la sucesión, no tiene límite real. Puede tener límite infinito, más infinito, menos infinito, o no tener límite, o ser oscilante, alguna de las coordenadas. Para que tenga límite, todas las coordenadas tienen que tener límite real. Por ejemplo, la primera sucesión que damos es la sucesión en R2, que tiene como primera coordenada 1 más menos 1 a la n, y como segunda coordenada 1 sobre n. La segunda coordenada tiene límite real, que es 0, pero la primera coordenada no tiene límite real, es oscilante, sus valores varían entre 0 y 2, son 0, 2, 0, 2, 0 cuando n es impar y 2 cuando n es par, no tiene límite real, y como una entonces de sus dos coordenadas no tiene límite real, la sucesión de puntos a sub n en R2 no tiene límite L en R2. El segundo ejemplo, a sub n igual a 1 sobre n, que tiene límite 0 en los reales, y n cuadrado, que tiende a más infinito en los reales. Como una de sus dos coordenadas, n cuadrado, no tiene límite real, sino que tiende a más infinito, la sucesión de puntos a sub n en R2 no tiene límite L en R2. Estas sucesiones son entonces sucesiones no convergentes. Las sucesiones no convergentes, que son las que no tienen límite en RQ, se clasifican en dos tipos: las divergentes, o que tienden a infinito, y las oscilantes, que no tienden a infinito ni a L en RQ. Vamos a definir con precisión qué significa tender a infinito en el espacio RQ. Por definición, una sucesión es divergente, o se dice que tiende a infinito, sin signo, sin decir más ni menos, infinito, si cumple la siguiente condición. Para todo número k positivo existe un n mayúscula, tal que para todos los subíndices n minúscula mayores que n mayúscula, la norma de los puntos de la sucesión, digamos, del vector
a sub n menos 0 de la sucesión es mayor que k. Es decir, los puntos están afuera de una bola con centro en el origen y radio k para todos los instantes mayores que un cierto n mayúscula en adelante. Después de un cierto momento se salen de la bola de radio k y centro en el origen. Y eso vale para cualquier k. Puede irse hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda. La sucesión es divergente, se sale de una bola de tamaño k tan grande como se desee, si una, algunas o todas las componentes del punto a sub n, que son reales, tienden a infinito, a más infinito, a menos infinito o a infinito sin signo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta sucesión es divergente porque la segunda componente, n cuadrado, tiende a más infinito. No importa que la primera tenga límite o no tenga límite, en este caso es 0, tiene límite y es 0. No importa lo que haga la primera componente. La segunda tiende a más infinito. Basta que una de sus componentes tienda a más infinito, a menos infinito o a infinito sin signo para que la sucesión de puntos en R2 tienda a infinito. Este otro ejemplo, la primera componente es constante igual a 1, la segunda, pero la primera componente tiende a infinito, sin signo. Cuando n es par, tiende a más infinito. Cuando n es impar, a menos infinito. Bueno, tiende a infinito, se sale de cualquier bola de radio k, la primera coordenada, así que el punto a sub n se sale de cualquier bola de radio k. Y por definición, la sucesión de puntos a sub n en R2 tiende a infinito. Vamos a dar ahora un ejemplo de sucesión oscilante. Oscilante es cuando no es convergente, o sea, no tiene límite L en RQ, ni tampoco divergente, o sea, tampoco tiende a infinito, como vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, la sucesión a sub n, que tiene como primera componente 1 más menos 1 a la n, y como segunda componente 1 sobre n, es oscilante, porque no tiene límite L en RQ, ya que su primera componente no tiene límite. Para tener límite L en RQ, todas sus componentes, sus coordenadas, en este caso que son puntos, tienen que tener límite real. Entonces no es convergente. Tampoco es divergente porque ninguna de sus componentes tiende a infinito, con o sin signo. La primera componente no tiene límite, pero es acotada, y la segunda componente tiende a 0. La primera oscila entre el valor 0 y 2. Y la segunda tiende a 0. Entonces la sucesión de puntos no es ni convergente en RQ ni divergente, es lo que se llama oscilante. Vamos a ver algunas propiedades de los límites similares a las propiedades de límite de números reales. En este caso son propiedades de límites de puntos o de vectores en RQ. Vamos primero a enunciar las 4 propiedades. Primera propiedad, la unicidad del límite. Si una misma sucesión tiende a L y tiende a L' en RQ, entonces L es igual a L'. El límite es único en RQ. Segundo, la acotación de las sucesiones convergentes. Si una sucesión a sub n tiende a L en RQ, entonces el conjunto formado por todos los puntos de la sucesión es un conjunto acotado. Y la tercera propiedad, el límite de la suma de sucesiones a sub n y b sub n es igual a la suma de los límites a y b respectivos. La cuarta propiedad, si tomamos una sucesión a sub n que tiende a A y una sucesión de números lambda sub n que tiende a lambda, los a sub n son puntos de RQ, vectores de RQ en este caso, y los lambda n son números reales, podemos multiplicar el número real lambda n por a sub n, tenemos una nueva sucesión de vectores en RQ, y el límite de esa nueva sucesión es igual a lambda por el límite de a sub n, a. Segunda propiedad, estamos identificando los puntos a sub n de ciertas coordenadas con los vectores a sub n menos o, donde o es el origen, que tiene como componente las mismas coordenadas del punto. Por eso que a veces hablamos de componentes de a sub n y a veces de coordenadas. Componente cuando nos estamos refiriendo al vector
A sub n menos O, donde A sub n es un punto, y punto cuando nos estamos refiriendo al punto de coordenadas respectivas A sub n. Vamos a dar una demostración de la propiedad 2 de acotación de las sucesiones convergentes. Las otras propiedades se demuestran en forma muy similar a cómo se demuestran para la sucesión, para los límites de sucesiones en los reales. Bueno, como hipótesis tenemos que el límite de A sub n es igual a L, que es un punto de RQ. Por definición de límite, eso significa que la norma del vector A sub n menos L es menor que epsilon para todo subíndice n minúscula mayor que un cierto n mayúscula, o sea, para todos los tiempos desde un n mayúscula en adelante. La distancia entonces entre A sub n y L es menor que epsilon. Y para los instantes desde 0, 1, 2 hasta el n mayúscula, las distancias, o sea, la norma de A sub n menos L, son una cantidad finita de números reales y elijo el mayor de ellos, y todos los demás y el mismo es menor o igual que n, que es el máximo de ellos, el mayor de ellos. Como son una cantidad finita, existe un máximo de ellos, el mayor de esos números. Entonces tengo estas dos desigualdades. La primera dice que si el tiempo es mayor que n mayúscula, la distancia de A sub n a L está acotada por un número epsilon arbitrario que lo elijo, por ejemplo, igual a 1 o igual a 1 medio. Y la segunda propiedad, la segunda desigualdad dice que antes del instante n mayúscula incluido, la distancia entre A sub n y L es menor o igual que un número m mayúscula. Por lo tanto, la distancia entre A sub n y L para todos los tiempos n minúscula, ya sean menores o iguales o mayores que n mayúscula, está acotado superiormente por el mayor de los dos números m y epsilon. Elijo una constante k mayor que m y mayor que epsilon, y entonces está acotado por esa constante k. Por lo tanto, todos los puntos de la sucesión pertenecen a la bola de radio k centrada en el punto L. Y eso, por definición, significa que el conjunto de los puntos A sub n está acotado, está contenido en una bola.